Quiero invitarte a que vayas al libro de los Hechos, al capítulo 25, y hoy tendremos el 25 y el 26. Créanme que a la luz y el marco de la ordenación de hoy, mi intención era cortar el texto, pero en las narrativas usted no puede cortar los textos, al menos que naturalmente te lo permita. Por lo tanto, nosotros queremos ir sobre estos dos capítulos donde el apóstol Pablo continúa en el tercer juicio, si se puede decir, de todo lo que ha venido haciendo. Cuando yo leí este capítulo pensaba en una situación que se presentó en mi casa en Carolina del Norte cuando nosotros estábamos estudiando en el seminario. Yo era coach de béisbol de mis hijos y tenía que salir rápido a llegar a una de las prácticas. Cometí el grave error de ser coach al mismo tiempo de los dos. Así que tenía una agenda bien apretada y tenía que ir de una práctica a otra práctica. Y estaba realmente más los estudios y todo lo demás. Mi pasión por el amor por el béisbol me llevó a esa locura, si se puede decir. Estaba bien apretado. Pero un día, saliendo de la práctica, rápido salimos, dejé la puerta de la casa abierta. Y cuando regreso me doy cuenta que la puerta de la casa está abierta. Es un lugar muy seguro, no tenía temor a los ladrones, nada que ver en lo absoluto. Solamente dije, wow, nos fuimos y dejamos la puerta de la casa abierta. Cuando yo regreso, entro de primero y veo el celaje de un animal dentro de la casa. Y uno lo primero que piensa es una ardilla, puede ser un raccoon, puede ser un possum, puede ser muchas cosas. Un ratón, pensé que era una rata, porque no era tan grande. Y me doy cuenta que era un pajarito que había entrado en la casa. Así que yo empiezo con mis propias fuerzas tratar de sacar al pajarito dentro de la casa, porque no es el lugar, él no, se está asustado, yo no quiero que él cometa ningún, que se sienta asustado ni amedrentado, sino que quiero, pero veo que en su intento iba por los cristales y como él veía un cristal chocaba, iba de un lugar a otro y lo sacaba de una habitación y se metía en otra habitación y lo sacaba de otra y se metía en el baño y era el pajarito adelante y yo detrás. Era un townhouse, por lo tanto la puerta de salida estaba abajo. Y yo dije, ¿qué hago? Y dije, déjame cerrar todas las puertas y dejar una única puerta abierta para que el pajarito entonces salga por la puerta que debe de salir. Cerré la puerta de las habitaciones, la fui cerrando y efectivamente el pajarito vio una única salida por donde salir y finalmente salió y se fue. Espero que siga vivo el pajarito porque casi se muere del susto. Cuando yo leo la historia de Pablo en Hechos capítulo 25 y 26, me hace pensar la manera como Dios no solamente está obrando en la vida de Pablo, sino la manera como Dios continuamente obra en nuestras vidas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí y a mi familia nos ha pasado continuamente que queremos ir por lugares que creemos que son las mejores opciones y Dios dice, no es por ahí, no es por allá. Y Dios va cerrando las puertas que nos dan una única y clara dirección de dónde tenemos que ir. Y me encanta porque es la manera de Dios mostrarnos que Él tiene un plan mejor y mayor que nuestros planes. Esta semana en el grupo de crecimiento de Forward hablábamos y decíamos y preguntábamos qué aprendimos de eso, qué aprendimos del carácter de Dios. Y una de las personas decía, bueno, de que los planes del Señor son mejores que nuestros planes. Y yo no sé si usted cree eso, pero muchas veces lo repetimos, aunque no necesariamente lo abrazamos. Bueno, el texto que tenemos delante de hoy, nosotros vamos a ver a Dios siempre ejecutando y llevando a cabo su plan. En la vida del apóstol Pablo de manera particular, y el testimonio de la vida del apóstol Pablo nos recuerda y nos habla mucho de la manera como Dios obra. Dios siempre está llevando a cabo su plan. Y si usted quiere saber por qué usted y yo nos sentimos frustrados cuando las cosas no salen como queremos, es porque nosotros creemos que tenemos un mejor plan. O como hablábamos la semana pasada, nosotros pensamos que Dios actúa linealmente y Dios nunca ha actuado linealmente. De hecho, el plan de redención que nosotros hoy, del cual somos
agraciados por medio de la obra de Cristo. Empezó en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios le prometió dio una profecía acerca de Cristo, de que vendría uno que por medio de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y todo lo que nosotros vemos del plan de redención nunca fue lineal. En un momento de una manera, en otro momento de otra. Así que hoy quiero animarte a la vez del texto de hoy a entender que Dios siempre está llevando a cabo su plan. Y el sermón tiene una idea que quiere que usted abrace, que usted entienda. Quiero animarte a confiar en que el plan de Dios para nuestras vidas siempre se ha de cumplir. Por lo tanto, observemos cómo Él lo lleva a cabo y actuemos conforme a su voluntad. Lo voy a repetir. Confiemos que el plan de Dios para nuestras vidas siempre se ha de cumplir. Por lo tanto, observemos cómo Él lo lleva a cabo y actuemos siempre conforme a su voluntad. Y es coherente. Si Dios siempre está llevando a cabo su plan, yo no puedo actuar de una manera diferente a su voluntad. ¿Usted quiere ver frustración en su vida, sobre todo en decisiones y en planes que usted hizo? Bueno, probablemente que usted está actuando fuera del marco de la voluntad de Dios. Así que déjeme animarte a la luz de este texto a justamente entender esto, a confiar. Primero, quiero animarte a mantener tu confianza en el plan de Dios. Y lo vamos a ver en los versículos del 1 al 12, tal como Pablo lo hizo. Segundo, quiero animarte a observar cómo Dios lleva a cabo su plan. Y lo vamos a ver en los versículos 13 al 27. Y finalmente, quiero animarte a caminar y actuar conforme a la voluntad del plan de Dios. Y lo vamos a ver en todo el capítulo 26. Así que vaya conmigo, igual que la semana pasada, abra su Biblia en el capítulo 25. Naveguemos juntos, porque es mucho texto. Es bueno que usted vaya al texto para que pueda también ver la manera como Dios le habla a través de las Escrituras. Mire cómo Dios está llevando a cabo su plan y cómo nosotros estamos llamados a mantener nuestra confianza en el plan de Dios. Y lo vemos en la vida del apóstol Pablo. El versículo 25, capítulo 25, versículo 1. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Nosotros primero tenemos que ver cómo el apóstol Pablo está en esta situación. Y la semana pasada yo dejé pendiente una pregunta. ¿Qué pasó con estos 40 hombres que estaban determinados a matar a Pablo y que dijeron: no vamos a comer ni vamos a beber nada hasta que no le demos muerte? ¿Usted lo recuerda? Bueno, pues déjeme decirle lo que pasó con ellos. No lo sabemos. Lo que sabemos es o que pasaron mucha hambre o que murieron de hambre. Porque en el versículo 27 del capítulo anterior sucede una transición entre los gobernadores que vemos ahora en el capítulo 25. En el versículo 27 sale Félix y entra Festo. Y mire lo que dice el versículo 27. Y tenga en mente, cada vez que vaya pasando el tiempo en el libro de los Hechos y Pablo está vivo, recuerde en estos hombres que dijeron que no iban a comer ni a beber hasta que no mataran al apóstol Pablo. Lo cual una vez más es una manera de Dios aplastar el orgullo del hombre y de nosotros. Cuando Dios está llevando a cabo su plan, el plan de Dios siempre va a estar por encima del plan del hombre. Mire lo que dice el versículo 27 de la semana pasada para que entendamos la transición en el capítulo 25. Pero transcurrido 2 años, 700 ¿cuántos días? 2 años, Porcio Festo llegó por sucesor de Félix y deseando hacer un nuevo favor a los judíos, dejó preso a Pablo. Así que estos hombres que tenían un plan, Dios le aplastó su plan, su orgullo, o murieron de hambre, dijeron: bueno, señores, vamos a tener que tener otro plan porque no vamos a poder matarlo. Y pasa un día, pasan 40, pasan 100, pasa un año, pasan 2 años. Y es en esta transición que encontramos al apóstol Pablo preso. Y Festo entonces, 3 días después de haber llegado a Jerusalén,
Subió a Jerusalén desde Cesarea. Es interesante que Cesarea está más al norte y Jerusalén más al sur. Y usted se preguntará, ¿cómo subió a Jerusalén? Bueno, no, porque aunque bajaban geográficamente, Jerusalén estaba más hacia una colina, más inclinado hacia arriba. Por eso siempre usted va a ver eso cuando dicen subió a Jerusalén. Así que este juicio permaneció por 2 años en suspenso. 2 años, y el historiador Josefo habla de Festo como una persona competente, una persona comprometida, a diferencia de Félix, que había sido reconocido más como un corrupto. Y Festo, este emperador nuevo, este gobernador, fue nombrado por Nerón. Lamentablemente Festo muere rápidamente, repentinamente, 3 años después, pero él no perdió tiempo. Festo no perdió tiempo. Y yo creo que una manera de nosotros ver a Pablo y nosotros aprender de confiar en el plan de Dios es que Dios va a poner a la autoridad correcta para llevar a cabo su plan. Ahora nosotros estamos acercándonos a un proceso de elección y tenemos muchas preocupaciones. Dios va a poner las autoridades correctas en el tiempo correcto para llevar a cabo su plan. Dios está corriendo su plan. Lo segundo es, yo creo que podemos confiar en Dios porque Él va a deshacer cualquier plan que no sea conforme a su plan. Lea conmigo en los versículos 2 al 4. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes presentaron acusaciones contra Pablo e insistían con Festo. Esta gente no se daban por vencidos. Insistían, ¿cómo insistían? Versículo 3, pidiéndole el favor de que hiciera traer a Pablo a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Esta gente no se daba por vencido, esta gente insistía, pero Dios, podemos confiar en Dios porque el plan de Dios se va a cumplir por encima de cualquier plan que se levante en contra. Mira el versículo 4, Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que en breve él mismo saldría para allá. Por tanto, dijo, que los más influyentes de ustedes vayan conmigo y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Aquí esta trama de seguir matando a Pablo no camina, no prospera, y nosotros vemos ahora cómo Dios está deshaciendo un plan que va anti el plan de Dios. Y mire cómo Festo rechaza esta propuesta de los líderes judíos. Por lo tanto, yo puedo confiar en Dios porque el plan de Dios va a ir por encima de cualquier plan que el enemigo trate de tener. Y Festo estaba abierto al juicio, pero un juicio un poco más justo. Y es igual que cualquier juicio, siempre van a haber cargos formulados, siempre van a haber acusadores, siempre le van a dar la opción de la defensa. Así que esto está sencillamente avanzando la agenda de Dios y no la de ningún otro hombre. No se está avanzando la agenda de Festo, no se está avanzando la agenda de Pablo, no se está avanzando otra agenda que no sea la de Dios. También yo puedo confiar en Dios porque sé que Él va a prepararme para enfrentar a quienes se oponen a su plan. Mire cómo el versículo 6 dice que después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendió a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Festo estaba dispuesto a escuchar la defensa de Pablo. Y Lucas no nos dice cuáles eran los muchos cargos, pero sí aquí los judíos presentaron sus cargos y llegaron y lo rodearon, versículo 7 del capítulo 25. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían descendido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Muchas y grandes acusaciones que no podían probar. Y lo vimos la semana pasada. Ellos trajeron en otro juicio contra Félix sus acusaciones y Pablo la destruyó con argumentos y con evidencias contundentes. Aquí otra vez están con graves acusaciones que no podían probar, mientras que Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Aparentemente ahora ellos están añadiendo un componente adicional y es un componente político. Están acusando ahora a Pablo también de que no solamente violó la ley de los judíos, sino que está atentando contra el César. La ley de los judíos porque decían que él estaba negando la ley de Moisés.
el templo porque dijeron que lo vieron entrando gentil en el templo, cosa que no fue así, y ahora contra el César. Así que es una combinación de cargos religiosos y políticos. Esto pone un poco de presión en Festo, evidentemente, porque ahora el nombre del César es el jefe es Herodes, el jefe de él. Versículo 9, Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Recuerden que ellos no están en Jerusalén, ellos están en Cesarea. Y lo trajeron ahora para este juicio. Y los judíos sabían muy bien que los romanos no iban a condenar a nadie, al menos que tuvieran cargos con evidencias contundentes. Y por esto traen alusión al César, para que ahora él sienta que debe de tomar carta en el asunto para juzgar a este hombre. Sin embargo, nosotros también podemos confiar en que Dios cumplirá su plan dándonos la salida en el momento que sea necesario. El plan de Dios, hermanos, se va a cumplir. El punto es si nosotros confiamos en su plan más que en el de nosotros. Mire cuál fue la salida que Dios le dio a Pablo conforme al plan de Dios. Versículo 10. Entonces Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, que es donde debo ser juzgado, Festo. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también usted muy bien sabe. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso a morir. En otras palabras, si yo soy culpable de estos cargos, no hay problema, ejecuten el cargo. Versículo 13, parte B. 11, parte B. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Y aquí está la salida: apelo al César. Esa apelación era un derecho que tenían los romanos de ir a la última autoridad a presentar su juicio contra él, un juicio contra él. Versículo 12. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Y era lógico que Pablo, conociendo sus derechos, apelara al lugar correcto, a la persona correcta, pero sobre todo al lugar correcto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque nosotros sabemos dónde se encuentra el César. César está en Roma. César no está en Jerusalén, César no está en Cesarea. En Jerusalén, en Cesarea, ahí van los gobernadores a quienes ellos, el imperio romano que había alcanzado y conquistado con su poder, ejércitos, militares y soldados. Pero César estaba en Roma. Y yo no sé si usted ve la semana pasada hablábamos de eso, de la provisión de Dios y la manera como Dios obra providencialmente. Pero no sé si usted puede ver por encima de lo que está sucediendo en este juicio entre Festo, los judíos que acusan, Pablo. No sé si usted puede ver la mano de Dios. No sé si usted puede ver la providencia de Dios. No perdamos de vista que el plan de Dios desde el principio era que Pablo fuera a Roma. No lo pierda de vista. Probablemente luciría de una manera diferente cuando Pablo iba a ir a Roma, pero iría a César. Y la importancia de que nosotros podamos tener claro el plan de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas es que esto siempre nos dará dirección. Cuando nosotros tenemos claro cuál es el plan de Dios, el plan de Dios en sí mismo está revelando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en sí misma está diciéndonos por dónde nosotros debemos ir. Note también que Pablo no estaba buscando su libertad. Pablo no estaba buscando lo que más le acomodara. Pablo no estaba buscando espiritualizar su plan. Pablo estaba atado a una palabra donde Jesús mismo, que se le había aparecido, le dijo: tú has sido fiel testigo en Jerusalén y tú vas a ser fiel testigo en Roma, punto. Pablo dijo: es ahí, ese es el plan, esa es tu voluntad, y yo no voy a tomar otra dirección, aun cuando me afecte, aun cuando me perjudique. No voy a tomar otra dirección que no sea la dirección que va alineada con tu voluntad. Hermanos, yo no sé si usted ve cómo esto puede servirnos de tantas maneras. Porque de igual manera nosotros debemos de mantener delante de nosotros el plan de Dios que nos ha trazado y que nos sirve como brújula. Nos dará dirección. Y en ocasiones, déjame poner esto en contexto, porque en ocasiones nosotros pensamos: bueno, pero es que yo no tengo un llamado como el apóstol Pablo de ir a las naciones. Dios
Cristo no se me ha aparecido. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hermanos, la voluntad de Dios para su vida empieza usted viviendo para la gloria de Dios en todo lo que usted hace. Empiece por ahí. Y lo primero que usted tiene que ver es, todo lo que usted hace, ¿lo hace para la gloria suya o lo hace para la gloria de Dios? Empecemos por ahí. Todo lo que usted hace, ¿lo hace por un beneficio particular o lo hace porque es la voluntad de Dios y esto va a agradar a Dios? Usted no necesita un super plan y un super llamado de ir a las naciones y de conquistar a las naciones. Hay un plan de Dios claro para su vida. Punto. Vivir para la gloria de Dios en todo lo que usted hace. Aplíquelo a todo lo que usted hace. Primero, como cristiano, usted vive para la gloria de Dios. Todo lo que usted hace, piensa, dice, habla, con quien interactúa. Cuando usted interactúa con alguien, esto lo hace para la gloria de Dios. Las decisiones que usted toma diariamente hablan de que usted está haciéndolo para la gloria de Dios. Su trabajo, donde Dios lo puso, ahí usted está viviendo para la gloria de Dios. El Señor pudiera decir lo mismo que le dijo al apóstol Pablo: tú me has sido fiel en este trabajo. Así Pablo, como sabía su llamado de apóstol y de ir a Roma y de ser fiel en Roma, Pablo estaba comprometido primero con vivir para la gloria de Dios de manera personal. Por eso él podía decir: para mí el vivir es Cristo, es morir es ganancia. Usted quiere caminar y confiar en Dios, en el plan de Dios, por encima de sus propios planes. Piense de manera individual cómo usted está confiando en Dios para sus propios planes, para lo que Él le ha llamado, en lo micro que le ha llamado. Usted es esposo, esposa, viva para la gloria de Dios. Usted es soltero, usted es soltera, viva para la gloria de Dios. Usted es hijo, usted es hija, viva para la gloria de Dios. La manera como actuamos fuera del contexto de la iglesia, viva para la gloria de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cuando usted lee Efesios capítulo 1 versículo 6, Efesios capítulo 1 versículo 12, Efesios capítulo 1 versículo 14, usted va a ver el énfasis de para qué usted y yo existimos. Nosotros tenemos un llamado a vivir en lo cotidiano el plan de Dios para nuestras vidas. Escuche, no espere algo súper especial y súper extraordinario que llegue. Empiece a vivir en lo cotidiano y abrazar en lo cotidiano del día el plan de Dios para su vida. Dios siempre está llevando a cabo su plan, así que mantén tu confianza en el plan de Dios. Segundo, observa cómo Dios lleva a cabo su plan. Y yo creo que es una de las áreas en las cuales todos tenemos que crecer. Porque nosotros vemos a Dios continuamente cerrando puertas, y nosotros queriendo tumbar esa puerta. Y Dios, te dije que la puerta está cerrada, no vas a entrar por ahí. Pero mire cómo vemos ahora el plan que se está ejecutando fuera del control de Pablo. Versículo 13, pasado varios días, el rey Herodes Agripa, este no era el César, pero lo trataban como rey. Pasado varios días, el rey Herodes Agripa II y Berenice es su hermana, llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Estuvieron allí unos días. Déjame primero decirle quién es Herodes y su hermana y qué juegan aquí. Ellos primero llegaron, era costumbre visitar a los gobernadores, porque siempre que ellos visitaban traían de alguna manera u otra beneficios. Le daban regalos de las tierras que visitaban, le daban a veces riquezas, cosas. Ellos recogían, pero también conocían cultura, como lo hace usted. Usted va a cualquier país y usted va a encontrar personas que te van a regalar un diseño de su país, un arte, algo artesanal de su país. Ellos lo hacían, pero imagínense eso a nivel ya más imperial, ¿verdad? Pero Agripa llega en un momento clave porque Festo necesita consejo para lidiar con el apóstol Pablo. Esta llegada de Agripa tampoco fue de casualidad, ¿ok?
Dios está llevando a cabo su plan. Dios está llevando a cabo su plan. Y sabía que Agripa estaba familiarizado de alguna manera con la política imperial y la relación, escuche bien, de los judíos con los romanos. Agripa tenía cierta relación. Yo no sé a quién le llamarían Agripa, pero aquí como Agripa, como que tú tienes gripe. Como que no es un nombre lindo, ¿verdad? Pero Agripa estaba familiarizado. Déjame decirle un poco el linaje de Agripa para que usted entienda con quién es que Pablo va a tener que hablar. Agripa era bisnieto de Herodes el Grande. ¿Usted sabe quién era Herodes el Grande? Usted tiene que ir a Lucas para que sepa quién es Herodes el Grande. En el principio del Evangelio de Lucas, cuando habla de los magos que llegaron donde Herodes, preguntándole a Herodes, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Usted recuerda? Ese era el bisabuelo de Agripa. ¿Y qué hizo Herodes en ese momento? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de nacido. Ese era su bisabuelo. Su abuelo era Herodes de Antipas. ¿Y quién era Herodes de Antipas? Herodes de Antipas fue quien mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. ¿Usted lo recuerda? Que Juan el Bautista estaba preso y Herodías le hizo este baile, la hija, ¿y qué le pidió? La cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Ese era el abuelo. El papá, Herodes Agripa el primero, fue nada más y nada menos quien mandó a matar a Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Él era apóstol. Y quien puso en la cárcel a Pedro cuando Pedro salió milagrosamente. Usted recuerda que lo vimos en el libro de los Hechos, y que sale, los ángeles lo sacan y él llega a tocar a la casa y la criada va y dice: llegó Pedro. ¿Usted recuerda? ¿Y qué hizo Herodes? ¿Qué hizo Herodes Agripa el primero? Mandó a matar a los soldados romanos que descuidaron su labor, que Pedro se le escapara. Así que mire qué linaje más hermoso. Y ahora el apóstol Pablo se va a tener de alguna manera que enfrentar a Agripa el segundo. Así que tenía un historial vinculado a los judíos y no de buena manera. Así que cuando Agripa llega, su hermana era Berenice, de 1 año menor. Algunos entienden y los historiadores rumoran de que había una relación de incesto entre ellos. Eso se daba muy a menudo. Pero nosotros vemos a Dios llevando a cabo su plan, porque ahora Festo, escuche bien, se hace eco de la historia romana de Pablo, y eso es lo que le comenta a Agripa. Le hace eco de lo que dijo Lisias en el capítulo 23, Galión en el capítulo 18. Pero mira Festo, versículo 14. Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. La disputa de los judíos era justamente alrededor de que querían matar a este hombre. No es, ya usted lo ve, el bisabuelo mandó a matar a los niños menores de 2 años, el abuelo mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista, el papá mandó a matar a Jacobo, los apóstoles. O sea que él sabía toda la tensión que existía con los judíos y los romanos. Versículo 16. Yo le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado, conforme a sus acusadores, sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Versículo 17. Así que cuando se reunieron aquí, sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre. Y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía. Esta gente, los romanos, estaban acostumbrados a crímenes, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Esa es la versión romana de Festo. Pablo no entiende el tema de la resurrección. Festo no entiende el tema de la resurrección.
Festo lo que sabe que porque él está predicando la resurrección y de este Cristo vivo, Pablo está en problema. Eso es lo que sí sabe Festo. Él dice, esto es un problema interno de los judíos, pero dime tú, Agripa, que tu abuelo lidió con los judíos, que tu bisabuelo lidió con los judíos, tu papá lidió con los judíos. Dime, Agripa, ¿cómo tú crees? ¿Cómo tú ves el asunto? Así que yo creo que nosotros vemos a Dios de manera clara, orquestando ahora que este gobernador dé una versión muy clara y no viciada de lo que ha pasado con Pablo. No pierda de vista el plan de Dios aquí. Aquí Festo es sencillamente un instrumento. Festo no solamente le informa de la historia romana de los acontecimientos, que luce ser muy justa, sino también que le informa de que Pablo quiso apelar. Lee el versículo 20. Quiso apelar al César. Pero yo, estando perplejo como investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se le tuviera bajo custodia para que el emperador Nerón, el César Nerón, diera el fallo, ordené que continuara bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa II dijo a Festo, ¿sabes qué? A mí me gustaría oír al hombre. Y Festo le dijo, mañana lo oirás. Pero yo no sé si usted está viendo que de una manera u otra Dios ha puesto su plan a favor de Pablo de alguna manera con un gobernador romano que no tiene nada que ver ni intereses con Pablo, que a diferencia de Félix, que le pedía dinero a Pablo, usted lo recuerda la semana pasada, este no tiene nada y él está dando una versión verdadera y legítima de los hechos y de la inocencia. Festo, en lo más claro de su conciencia, en lo lógico de los acontecimientos, Festo, que es la autoridad, dice, para mí este hombre es inocente. Lea el versículo 23. Así que al día siguiente, cuando Agripa II y Berenice entraron al auditorio en medio de una gran pompa, imagínese eso, aquí están el rey Herodes Agripa II y Berenice su hermana, no sé, una gran pompa, acompañado por los comandantes y los hombres importantes de los, o sea, de este caso del apóstol Pablo están haciendo un evento social que saliera en una de esas revistas sociales de People, no sé, Times. Entraron por orden de Festo, fue traído Pablo, versículo 24, y Festo dijo, Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros. Este es el hombre al cual los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hicieron una petición declarando a gritos de que no debe vivir. Señores, miren lo dramático del caso de Pablo. Versículo 25. Pero a mí me parece que no ha hecho nada digno de muerte. Mire cómo Festo está declarando la inocencia de Pablo. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. Ay, Festo, si tú supieras que fue Jesús que lo envió a Roma, no tú. Si fue Jesús que le dijo a Pablo que iba a Roma, tú lo único que está dejando es que el plan siga corriendo. He decidido enviarlo a Roma, sin embargo, no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi Señor. Por eso le he traído ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir. Porque me parece absurdo al enviar a un preso no informar antes bien de los cargos en su contra. ¿Por qué Festo está dando este plan? No crea que Festo es un hombre piadoso. Festo se está cuidando su propio pellejo. Porque como gobernador a usted lo ponían en las regiones para tener en orden y control y tomar decisiones de cosas que eran minutas, que eran pequeñas. Usted no va a molestar al César con cosas que no tengan suficientes cargos. Así que Festo no le está haciendo, crea de que, pero qué hombre más bondadoso. No, él se está cuidando su pellejo, decimos. Él está cuidando su propia reputación y su trabajo también. Por eso le dice, yo ahora lo tengo a todos ustedes de testigos, para que me ayuden a entender y a escribir con qué voy a mandar, con qué referéndum voy a mandar a Pablo donde César.
Así que Pablo es convocado para entrar en un evento, al clímax quizás del evento y del momentum. Y ellos lo que querían era montar un espectáculo, pero también dejar evidencias de que se hizo un juicio justo antes de mandarlo donde el César. Pero lo que realmente está sucediendo aquí, hermano, no se pierda en la película. No se pierda en los fuegos artificiales. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, es que el plan de Dios se está llevando a cabo al pie de la letra. Es ahí donde usted y yo tenemos que poner nuestra mirada. No se pierda en el ruido, en el pompo, en el aparataje. No se pierda. Dios está llevando a cabo su plan. Dios está llevando a cabo su plan y su propósito con la vida del apóstol Pablo. Señores, usted en algún momento conectó la historia de Pablo con las palabras que Jesús mismo les dio a los discípulos mucho antes de que Pablo empezara a perseguir la iglesia y que luego se convirtiera. Usted recuerda a Lucas, el mismo autor del libro de los Hechos, en el capítulo 21, en el versículo 12, mire lo que dijo Jesús. Pero antes de todas estas cosas, a ustedes le echarán mano. Ok, Pablo, le han echado mano. Lo perseguirán. A Pablo lo han perseguido ahora. Entregándolo a la sinagoga. Pablo lo apedrearon en una sinagoga, los judíos. Y cárceles. Pablo está preso, no es la primera vez. Llevándolo ante reyes y gobernadores por mi causa, por mi nombre, por causa de mi nombre. Ok. Pablo tiene que llegar a Roma. Ahora mismo él está ante reyes, porque aunque Agripa no era el rey, él lo trataban como un rey. Y tenemos a Festo, que es un gobernador. Aquí se está dando algo, y es que el plan de Dios de que el evangelio llegue a los reyes se está llevando a cabo y se va a cumplir a la perfección. Mira lo que dice el versículo 14 de Lucas. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Señores, eso lo dijo Lucas a sus discípulos en el capítulo 21. Y ahora vemos a Pablo entrando en un escenario donde él va a tener que presentar defensa. Y las palabras de Jesús se están cumpliendo. Pero más aún, usted recuerda cuando a Jesús manda a Ananías a comisionar a Pablo. Lo vimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. ¿Usted recuerda lo que Jesús le dijo a Ananías? Porque es que esto no está suelto. Esto no está suelto. Lo que está pasando con Pablo no es, ay, pobre Pablo, 2 años preso. No, 2 años bien preso. 2 años donde la voluntad de Dios fuera que él estuviera preso. Yo creo que si alguno de nosotros estuviéramos juzgando a Dios por las circunstancias de que estamos presos, de que nos están persiguiendo, de que nos están amenazando de muertes, probablemente dijéramos, esta no es la voluntad de Dios para mi vida. Cuidadito. Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas va a traer dificultades, aflicciones, persecuciones, cárcel, enfermedades. Y es la voluntad de Dios. No se pierda. ¿Usted recuerda lo que Jesús le dijo a Ananías que debía hacer a la hora y por qué debía ir donde Pablo? Ananías, asustado, decía, pero ¿cómo voy a ir donde Saulo? Saulo en hebreo, Pablo, Saulo, griego, Pablo, hebreo, Saulo. ¿Cómo vas a ir donde Saulo? ¿Cómo voy a ir donde este hombre es perseguidor de los cristianos? Y mira lo que Jesús le dice, capítulo 9 de Hechos, versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve, esto es Jesús a Ananías, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y qué dice después? De los reyes y de los israelitas. Así que recuerde que Pablo todavía no había estado delante de ningún rey, pero Pablo ahora estaba delante de los reyes. Porque yo le mostraré también cuánto debe de padecer en mi nombre. Así que lo que usted y yo estamos viendo es el cumplimiento de la palabra del plan de Jesús desde el principio con el apóstol Pablo. Por eso Pablo no le toma de sorpresa nada de esto.
Comprenda, comprenda. Dios está llevando a cabo su plan. Y cuando Dios está llevando a cabo su plan, en ocasiones lo primero que tenemos que hacer es confiar en el plan de Dios, porque siempre, siempre va a ser mejor que nuestro plan. Y segundo, dejemos que el plan se lleve a cabo. No tratemos de entorpecer el plan de Dios para nuestras vidas. No tratemos de ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita su ayuda en lo absoluto. Cuando Dios le diga actúa, entonces usted va a actuar y usted va a saber que Dios lo está empujando a actuar. Jesús le había dicho a Pablo también que él iba a ir a Roma. Así que si él lo suben de Jerusalén a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén, él sabe que ese no es el destino todavía. Y Pablo ha abrazado el plan de Dios para su vida y no se había puesto en lo absoluto. Hermanos, yo no sé si en algún momento, quizás en este momento de tu vida, hay cosas que no te encajan en el rompecabezas de tu vida. Hermanos, está bien. Dios no te está diciendo que tú tienes que ver el plan. Dios lo que te está pidiendo es que tú confíes en Él y punto. Si Dios nos mostrara a nosotros todas las piezas del rompecabezas de nuestras vidas, la fe no fuese necesaria. Que no me dieron el trabajo que yo buscaba. Pero si este trabajo se alineaba más al plan, al propósito para yo hacer esto y estar también cerca de la iglesia y servir a los hermanos y tener más disponibilidad, güey, tranquilo, Dios tiene un plan. No, que esta enfermedad que yo no la esperaba, yo sin esta enfermedad pudiera estar haciendo esto, tranquilo. Es el plan de Dios, se está llevando, tú no lo entiendes ahora, se va, pero el plan de Dios siempre, hermanos, siempre, siempre es y será mejor. Aunque no nos guste, aunque no nos sepa dulce. Por eso nosotros necesitamos, como dice Pablo, una renovación en nuestra mente para entender que las cosas no las vamos a ver con nuestra mente natural caída. ¿Usted sabe por qué? Porque en la mente natural caída nosotros somos el centro del plan. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado continuamente que la historia de mi vida se trata de mí? Bueno, si usted hasta hoy creía que la historia de su vida se trate de usted, déjeme explotarle el globo y la burbuja. La historia de tu vida no se trata de ti, la historia de tu vida se trata de Cristo igual. Se trata de Cristo. Y es sencillamente como nosotros encajamos de una manera microscópica en el plan de Dios para nuestra vida. Pero nosotros creemos, señores, nosotros creemos que somos los superhéroes. Nosotros creemos que somos los Mesías, que vamos a salvar a todo el mundo. Nosotros creemos que al final es como yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero. Bueno, si se trata de como tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres, entonces tú eres Dios y no Dios. En ocasiones Dios va a cerrar todas las puertas. ¿Recuerdan la historia del pajarito que le hablé al principio? Que entró a mi casa y que solamente cuando cerré todas las puertas él pudo ver la única puerta de salida. En ocasiones Dios te va a cerrar todas las puertas para enseñarte que solamente hay una salida. Y esa es la salida que Él quiere para tu vida, punto. Pero es que esa salida no me gusta. Esa es la salida y tú vas a salir por ahí segurito. Pero que esa salida no es la que yo pensé. Vas a salir por ahí segurito. Él te va a guiar directamente a su voluntad. Así que Dios siempre está llevando a cabo su plan. Mantén tu confianza en el plan de Dios. Observa cómo Dios lleva a cabo su plan. Y finalmente, cuando llega el momento, actúa, camina conforme a la voluntad de Dios. Nosotros vemos a Pablo actuando ahora conforme a la voluntad de Dios y siendo un testigo valiente. ¿Qué fue lo que Jesús le reconoció a Pablo cuando se le apareció? Tú me has sido un fiel testigo en Jerusalén, punto. ¿Y qué va a hacer Pablo ahora? Pablo va a ser un fiel testigo y valiente. Mira el versículo 26. Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar a tu favor. Entonces Pablo, extendiendo su mano en defensa, con mucho respeto a todo aquello, con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa. ¿Cómo? ¿Tú te consideras afortunado de lo que te están acusando? Me considero afortunado también de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos. Por lo cual, les ruego, Agripa, señores, miren, este es un preso.
hablándole a un rey, yo le ruego que usted me escuche con paciencia. Usted no está viendo aquí el clímax de la historia. Pablo iba a ser testigo delante de reyes, Pablo iba a ser testigo delante de gobernadores, y Pablo iba a ir a Roma, y ahora tiene a una persona que tiene en su mano la capacidad de matarlo, liberarlo, con la autoridad romana. Y Pablo está ante Agripa. Recuerde, el bisabuelo de Agripa mató a todos los niños menores de 2 años. El abuelo de Agripa cortó la cabeza de Juan el Bautista. El papá de Agripa mató a Jacobo y puso en la cárcel a Pedro. Por lo tanto, para él matar, así fue que yo aprendí de mis padres y mis abuelos. Y le está diciendo, escúcheme con paciencia. Mire cómo Pablo desempaca, actúa conforme al plan y el llamado de Dios, siendo un testigo fiel y valiente, resaltando la obra de Cristo, resaltando el plan de Cristo en su conversión. Y mire lo que Pablo hace. Primero, Pablo valientemente habla de su pasado. Mire cómo luce un testigo fiel. Sin temor habla de su pasado. Versículo 4. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo. Si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, Rey Agripa, yo soy acusado. Pablo le dijo, mire, yo fui judío como ellos, fariseo como ellos, y de los más estrictos, radicales fariseos. Y de seguro esto le suena a Agripa de alguna manera. Pablo dijo en el capítulo 22 que él se sentó bajo los pies del Gamaliel. Probablemente tenía cierta reputación porque era bien dotado también. Así que Pablo dice, yo he vivido como fariseo, yo he vivido en esa secta, lo he conocido personalmente, esta dinámica judía de perseguir, de testificar. Por lo tanto, no le sorprende, no es extraño, Agripa, de que ellos me estén acusando. Yo creo en la esperanza que ellos creen, en ese Dios que iba a traer esperanza a las 12 tribus. La única diferencia, Agripa, es que yo creo que ese Mesías que iba a traer esperanza a las 12 tribus es Jesús, a quien yo proclamo. Y de ahí que valientemente le hace una pregunta a Agripa. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Él hace esta pregunta en medio de este escenario donde hay gente importante. ¿Por qué a ustedes les sorprende que Dios resucite de entre los muertos? Bueno, los fariseos creían en la resurrección, recuérdenlo. Los saduceos no creían en la resurrección. Aparentemente en esta audiencia no hay saduceos, solamente hay fariseos. Pero Pablo testifica fielmente de su pasado. ¿Qué más? Pablo confiesa su error en su fanatismo y lo hace sin vergüenza. Él sabe que para que la buena noticia haga sentido, Pablo tiene que explicarle a Agripa, para compartirle bien el evangelio a Agripa, Pablo tiene que explicarle que primero él estaba perdido. Y es lo que él hace, versículo 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, y ahora piensen en Esteban, el primer mártir, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Pablo está diciendo, yo era un fariseo erróneamente convencido de que debía de perseguir al camino, a los cristianos. Yo era un fariseo y le digo una cosa, erróneamente yo estaba sinceramente equivocado. Yo tenía la autoridad de sacar a esa gente de la cárcel, arrancarle los cabellos lo que tenían y arrastrarlo por la cabeza y llevarlo a la cárcel. Bienaventurados los calvos, porque no serán arrastrados por los cabellos. ¿Qué más dice en el versículo 11?
Pablo está diciendo, yo era un perseguidor de la iglesia, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Señores, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Es decir, Pablo estaba tan fanático y sesgado en su secta que Pablo no solamente arrastraba a la gente, seguía a la gente, sino que le decía, niega ese Cristo, blasfema del nombre de Cristo. Enfurecido, dice, los obligaba. Y lo bueno es que el término es que él dice, procuraba obligarlo, lo cual indica que estos cristianos, hermanos, no se dejaron persuadir por Pablo. Estos cristianos no cedieron, estos cristianos le salieron difícil a Pablo. Trató por la fuerza de hacerlo blasfemar, lo cual que deja claro que no lo logró, pero lo siguió incluso hasta ciudades extranjeras. Pablo era un azote. Y Pablo le está diciendo a Agripa, ese era yo era de la secta de los fariseos, de los más radicales, pero yo creo en la misma esperanza de que Dios iba a mandar una esperanza a las 12 tribus. Pero ¿qué más Pablo hace? No solamente Pablo habla de su pasado con fidelidad. Señores, Pablo describe su conversión detalladamente y su comisión. Pablo describe cómo no fue por sus propios fuerza ni por su propio medio que él consigue la salvación. Versículo 12. Vaya conmigo al versículo 12, que aquí es donde Pablo narra su encuentro con Dios. Y aquí es donde usted ve el plan de Dios desde el principio. Versículo 12. Ocupado en esto, ¿en qué? Pablo estaba ocupado ¿en qué? En perseguir a los cristianos, en sacarlo, en arrastrarlo. Dios tenía otro plan y Dios tenía otro plan. Y yo no sé si usted puede ver que aún en el plan de Dios, Dios permitía que un Saulo estuviera azotando la iglesia. Pero Dios tenía un propósito y un plan con Saulo, a quien llamamos Pablo. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo yo de camino, y Pablo resalta al mediodía, que es cuando el sol está más brillante. Al mediodía, yendo yo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y alrededor de los que viajaban conmigo. Versículo 14. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, este hombre lleno de ira, lleno de odio, lleno de celos, lleno de orgullo, en su peor condición, enfurecido, con aires de muerte, de matar a otros. En su peor momento es justamente donde Dios interviene y lo salva. ¿Y por qué? Porque esto es importante, porque yo creo que usted recuerde que en el momento en que Dios te salvó, no fue porque tú te diste una vuelta y te empezaste a portar bien. No fue porque tú empezaste a dejar malos hábitos. Dios interviene siempre y nos muestra cuán pecadores nosotros éramos. Y es lo que Pablo está contando. Pablo está contando, Jesús tuvo que venir, interceder e interceptarme. ¿Por qué me persigues? Y Pablo responde con otra pregunta como buen fariseo. ¿Quién eres tú? A mí me encanta porque este encuentro destruye el orgullo de Pablo. Uno, destruye el orgullo de Pablo porque ahora Pablo no solamente está en el suelo físicamente humillado, sino que ahora su corazón también está postrado. Y mire cómo Pablo no solamente destruye su orgullo, sino también destruye su mal entendimiento. Él creía que estaba en lo correcto perseguir a Jesús.
Pero Pablo está consciente de que ahora no solamente su orgullo está en el suelo, su conocimiento está en el suelo, sino que el Cristo a quien estos seguían y a quien Pablo trataba de que blasfemara, está vivo como ellos decían. A mí me encanta de esta historia cómo Cristo se identifica con su iglesia. Yo no sé si eso a usted no le cautiva el corazón. Yo no sé si le hace sentir parte de Él. Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. Jesús dijo que iba a santificar su iglesia. Jesús dijo que Él iba a volver por su iglesia. Y yo no sé si usted entiende que si usted está en Cristo, usted es parte de esa iglesia. Y cuando Él dice, ¿por qué me persigues? Jesús le está diciendo a Él, tú persigues a la iglesia y tú me estás persiguiendo a mí. Porque yo soy la cabeza de ese cuerpo. Yo no sé si usted puede ver también cómo Jesús sale en defensa de su iglesia. Por eso Jesús dijo que ninguna arma forjada prevalecerá. Así que Pablo no solamente habla de su conversión y de este encuentro, sino que también Pablo habla de cómo Jesús lo comisionó como apóstol. Versículo 16. Pero levántate, le dijo Jesús, y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Y eso es lo que él está haciendo delante de Agripa. No solo de estas cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Inmediatamente él se levanta y Jesús le dice lo que él va a hacer. Y mira el contenido. Esto luce mucho a lo que el Señor le dijo en el Antiguo Testamento a Ezequiel, cuando vio la gloria del Señor y se postró cara abajo, y Dios le dijo, hijo de hombre, ponte en pie, yo te envío a los israelitas, debe hablarle mis palabras. Pero mire el encargo que él recibe: te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. El evangelio. Y Pablo está detallándole el evangelio. Mi misión ahora es proclamar el poder de aquel que por medio de su poder perdona pecados, salva y promete una herencia. A mí me encanta que todo esto está sucediendo en el marco de reyes, gobernadores, gente que se cree importante y religiosos. Y Pablo dice, yo, versículo 19, no fui desobediente a la visión, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después de toda la región de Judea y aún los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios. Usted está viendo el llamado, tienen que arrepentirse y volverse a Dios. Y no solamente decir que te arrepentiste, mire lo que dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En otras palabras, el que se arrepiente y cree, manifiesta obras de arrepentido. A mí me encanta porque yo creo que no hay manera de sacar a ningún pecador de este evangelio que fue predicado. Es la misma realidad. Es el mismo evangelio para Agripa, para Festo, para usted, para mí, para el que no conoce, para el que está aquí. Usted tiene que arrepentirse. Es el mismo evangelio incluso para aquellos, escuche bien, que están proclamando y diciendo que son cristianos y no tienen obra de arrepentimientos. Hermanos, mire algo. Yo lo hablaba con uno de mis hijos hace unas semanas. Si hay algo en lo cual usted puede pasar un buen tiempo, es reflexionando acerca de su salvación. Reflexionando de cómo usted está viviendo su fe. Hermanos, porque lo peor que puede pasar es que usted crea que está viviendo la fe sin ser cristiano. Lo peor que le puede pasar. Y nuestro corazón es tan engañoso que es capaz de engañarnos. Esta semana visité a un hermano que, escuchando el sermón, atravesando por una situación difícil en su vida, y ha estado en medio de nosotros, y usted va a escuchar su testimonio, me confesaba que él creía que él era cristiano, pero que ahora es cuando él reconoce que efectivamente nació de nuevo y que quiere bautizarse.
Yo le decía, gloria a Dios, porque Dios no está permitiendo que te vayas a la tumba engañándote a ti mismo. Pablo le está diciendo, deben de arrepentirse y volverse a Dios. Y debe de haber obras de arrepentimiento. Pablo respondió fielmente al llamado y le dice, Agripa, yo no fui desobediente. Yo no fui desobediente, sino todo lo contrario. Yo lo que obedecí a mi Señor y no he hecho otra cosa en mi vida que ser un testigo fiel de la obra de Cristo, predicando que solamente por Cristo hay perdón de pecados, que solamente por Cristo hay salvación y solamente por Cristo hay vida eterna. Recuerda que él está predicando a un rey que tiene múltiples dioses, que tiene una relación con sus dioses de una manera diferente. Pero me encanta también que Pablo no está enseñando nada nuevo debajo del sol. Pablo está enseñando el mismo evangelio que nosotros proclamamos hoy. Es como dijo Lutero, nosotros no enseñamos nada nuevo, sino que repetimos y confirmamos esas cosas antiguas que los apóstoles y todos nuestros maestros piadosos han enseñado antes que nosotros. Es el mismo evangelio, hermanos. Finalmente, hermanos, miren la reacción de estos dos líderes completamente diferente, aunque lo dejaron en el mismo lugar. Termino. Mientras Pablo decía esto en su defensa, miren la reacción de uno. Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pablo humildemente responde, no estoy loco, excelentísimo Festo. No estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. ¿Qué respuesta más firme contra Festo? No estoy loco, yo estoy hablando la verdad. Agripa reacciona diferente. Versículo 27. Rey Agripa, mire cómo Pablo no está perdiendo la oportunidad de ser un fiel testigo delante de las autoridades. Y reacciona y ahora va donde el rey Agripa. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? ¿Qué seguridad tiene Pablo? Y Pablo le dice, yo sé que usted cree, yo sé que usted cree. Entonces Agripa le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho tiempo, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Y aquí termina el juicio, la celebración y los pompos y todo lo demás. Hermanos, yo no sé si usted puede entender cómo efectivamente usted puede tener un conocimiento de Dios y aún así no rendirse a Dios. Ambos expuestos al evangelio, no vemos ningún fruto de arrepentimiento en el futuro. Por lo cual podríamos decir que aunque el evangelio fue fielmente predicado, ya estos reyes no tienen excusa. Y esos reyes estarán un día delante del Señor y no podrán decir, nadie me predicó el evangelio, porque el evangelio fue bien predicado. Y hoy posiblemente tenemos personas en medio nuestro que pueden reaccionar de la misma manera. Uno que diga, como han dicho muchas veces, ustedes creen en la resurrección, ustedes son unos locos. Ustedes están locos, como nos dicen muchas veces. Y hay algunos que tajantemente rechazan, pero probablemente hay otros que como Agripa dicen, estoy a punto de persuadirme. Déjame decirte, no hay a punto de persuadirte. Si te mueres a punto de persuadirte, vas al mismo lugar que aquel que dice estás loco. Hay una sola respuesta, hay una sola demanda, y es que tú reconozcas que has pecado, como Pablo, como nosotros. Te arrepientes de tu pecado, como Pablo, como nosotros. Te niegues a ti mismo, toma tu cruz cada día y le siga, punto. No hay tal cosa como, yo me siento bien viniendo a la iglesia. ¿Usted no escucha gente? ¿Y por qué tú vienes a la iglesia? Porque me siento bien.
Hay otros que vienen a la iglesia por compromiso. Hay otros que vienen a la iglesia porque lo vean. Hay otros que vienen a la iglesia porque tienen un genuino deseo de estar con la comunidad redimida de pecadores, alcanzados por la gracia de Dios, adorando y exaltando el nombre de Dios. Pero si tu corazón solo se siente bien viniendo a la iglesia y cantando canciones lindas, y tu corazón no está rendido al señorío de Cristo, tu destino va a ser igual que cualquier ateo. Porque el teísmo no te salva. El moralismo no te salva. Solo Cristo salva. Y el plan de Dios se está cumpliendo perfectamente. Pablo lo único que le interesaba era hacer la voluntad de Dios. En el versículo 30 dice que el gobernador, el rey, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, se retiraban, hablaban entre sí diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Parece la reacción de Pilato, Y Agripa le dijo a Festo: este hombre podía haber sido puesto en libertad si no hubiera sido apelado al César. Pero usted sabe qué, a Pablo no le interesa que le pongan en libertad. A Pablo le interesa llegar a Roma, y va a llegar de la manera más segura. Iglesia, recuerda, el plan de Dios siempre se va a cumplir. Confía en Dios, observa a Dios y camina de acuerdo a la voluntad de Dios.